¿Quién hubiera imaginado que en el día en que Lucía debería haber estado celebrando el mayor logro de su vida, la graduación de su máster, recibiría un mensaje de texto tan breve como una puñalada de su esposo, Javier, y su suegra, la señora Carmen? Nos vamos de vacaciones a Mallorca. Tu graduación no es importante. No nos molestes. Dolió, por supuesto, pero Lucía optó por guardar silencio y tragarse la amarga saliva. Justo en ese momento, en el podio de la gloria, Lucía decidió celebrar a su manera. Publicó una foto en sus redes sociales, una imagen de su nueva y lujosa villa en Mallorca, valorada en 5 millones de euros. En un instante, el silencio se convirtió en un clamor. Las llamadas de Javier y la señora Carmen no dejaban de sonar. ¿Sientes curiosidad por saber cómo comenzó la caída total de esta arrogante familia? Antes de sumergirnos en esta dramática historia que te dejará boquiabierto, asegúrate de darle a me gusta a este video hasta que se ponga rojo. ¿Estás listo para presenciar la ruina de aquellos que menospreciaron a Lucía? Empecemos. Lucía se encontraba en el podio, envuelta en la toga de máster de color azul oscuro que abrazaba su esbelta figura. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Sin embargo, sus ojos cargaban un peso mucho mayor que el del birrete que acababa de ajustarse. Acababa de recibir su título con matrícula de honor. Un logro que había conseguido por sí misma, con sus propios medios, y sin el más mínimo apoyo moral de las personas que más deberían haberla animado: su esposo, Javier, y su suegra, la señora Carmen. En aquel gran auditorio, miles de ojos la observaban. Lucía podía ver los rostros orgullosos de sus compañeros, que habían acudido con sus familias al completo. Sin embargo, la fila de asientos VIP que había reservado a nombre de su esposo estaba desoladoramente vacía. Esa ausencia ya no era una sorpresa, sino una dolorosa confirmación de la narrativa en la que había vivido durante los últimos 5 años. Lucía siempre había sabido cuál era su lugar en la familia de su marido. Para la señora Carmen, ella no era más que una nuera de origen humilde, indigna de la riqueza y el linaje de los que tanto presumían. Aunque Lucía tenía un trabajo estable, había ocultado deliberadamente la verdadera magnitud de su éxito. En secreto, Lucía era la arquitecta y promotora inmobiliaria detrás de una red de inversiones valorada en cientos de millones de euros. Todo ello lo gestionaba bajo un seudónimo, lejos del alcance de su perezoso marido y de su suegra, hambrienta de riqueza y reconocimiento social. El máster que hoy culminaba era uno de los proyectos secretos de Lucía. Cada euro de la matrícula, cada trabajo, y hasta los costes de investigación, habían sido financiados con los beneficios de sus proyectos, esos que Javier siempre había considerado insignificantes. Su marido solo sabía que Lucía trabajaba como una empleada de oficina normal y corriente, y solo con eso, Javier ya se sentía superior por el legado de su familia. Lucía bajó los escalones del podio. Sus pasos eran firmes, su corazón se endurecía lentamente. Cogió su pequeño bolso, con la mirada fija en la pantalla encendida de su móvil, una mezcla de pequeña esperanza y curiosidad. Quizás no habían podido asistir, pero le habrían enviado un mensaje de felicitación. Sin embargo, el mensaje de Javier congeló su sonrisa. Lucía, nos vamos de vacaciones a Mallorca. Tu madre lo había planeado desde hace mucho. Tu graduación no es importante, es solo otro título. No nos molestes, necesitamos nuestro tiempo a solas. A Lucía le faltó el aire. Esas palabras llegaron justo en el momento que más había anhelado. Fue como un martillazo frío en el estómago. Eligieron Mallorca, el lugar al que siempre habían querido ir juntos, pero ahora se iban sin ella, usándolo como excusa para menospreciar su esfuerzo. Poco después, llegó un mensaje de la señora Carmen que aclaraba la situación con su crueldad característica. Javier tiene razón. Un máster es un desperdicio de dinero. Mejor concéntrate en ser una buena esposa para tu marido y en darnos nietos en lugar de coleccionar títulos inútiles. No nos contactes. Céntrate en tu casa. Lucía tragó saliva amargamente, luchando desesperadamente para que las lágrimas no cayeran en público. Solo otro título, un desperdicio de dinero inútil. Recordó todas las noches que había pasado en vela, luchando contra el sueño para terminar maquetas e informes. Recordó todas las veces que tuvo que mentirle a Javier sobre sus horas de salida del trabajo para reunirse con importantes clientes inmobiliarios. Todo esto lo hizo no solo por ella, sino para mantener el estilo de vida que Javier y la señora Carmen derrochaban. Justo en ese momento, detrás de su gloriosa toga de graduación, Lucía tomó una decisión final. Ya no era una cuestión de paciencia. Era una cuestión de amor propio. Se había graduado en la universidad y ahora tenía que graduarse de una vida que la menospreciaba. En un rincón del auditorio, vio a su mejor amiga, Carla, saludándola con una mirada de orgullo.
Carla era la única persona que conocía la mayoría de los secretos de Lucía, especialmente sus masivas inversiones inmobiliarias. ¡Felicidades, matrícula de honor!, exclamó Carla, abrazando fuertemente a Lucía. Estoy tan orgullosa de ti, Lucía, nuestra reina de la arquitectura. Lucía devolvió el abrazo, pero su voz se había vuelto fría. Carla, acabo de recibir un mensaje de Javier y la señora Carmen. Carla frunció el ceño. ¿Qué dicen? ¿Ya están en Mallorca? Lucía suspiró profundamente y le mostró los mensajes. El rostro de Carla se enrojeció de ira al leerlos. Dios mío, qué crueldad. En tu día más importante, Lucía, por unas simples vacaciones en Mallorca, tú eres. Carla se detuvo, recordando el gran secreto de Lucía. Lucía cogió la mano de Carla. Su mirada era ahora afilada y calculadora. Lo sé, Carla, y ya es suficiente. Todas las dudas, todos los insultos, todo el desprecio, todo termina hoy. Ya no seré la Lucía que ellos daban por sentada. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carla. Lucía sonrió enigmáticamente. Acabo de recibir el más alto título académico. Es hora de mostrarles mi verdadera corona. Lucía sacó su teléfono. Sus dedos se movieron hábilmente por la galería hasta encontrar una foto que había preparado hacía tiempo. Era la imagen de una lujosa villa de arquitectura moderna y minimalista, con una piscina infinita que daba directamente al mar Mediterráneo. Era la Villa Lucía, una propiedad que acababa de comprar en Mallorca por la asombrosa suma de 5 millones de euros, preparada como su mayor sorpresa de inversión. La propiedad ya estaba a su nombre, pagada íntegramente al contado, sin la intervención de Javier ni de la señora Carmen. Hazme una foto, Carla, con esta toga, en un lugar bien iluminado. Carla, aunque todavía confundida, siguió las instrucciones de Lucía. Después de conseguir la foto perfecta, Lucía abrió su aplicación de redes sociales. Combinó su foto con la toga y la foto de la villa en Mallorca. Lucía escribió un pie de foto breve, conciso y punzante. Hoy me gradúo de mi máster, y también de mi antigua vida. Bienvenidos a mi nuevo hogar en Mallorca. 5 millones de euros al contado. ¿No era importante? Ya veremos. Carla contuvo la respiración mientras Lucía pulsaba el botón de publicar. Lucía, esto va a desatar una guerra, ¿estás segura? Llevo mucho tiempo preparándome, Carla, respondió Lucía, mirando a su amiga directamente. Ya que me enviaron un mensaje diciendo que mi graduación no era importante, les demostraré que Mallorca es mi palacio, y que ellos están invitados a presenciar su propia ruina. La publicación explotó al instante. En cuestión de segundos, las notificaciones inundaron su teléfono. Sus amigos cercanos, que sabían que Lucía era la promotora genial en la sombra, llenaron los comentarios de felicitaciones y admiración. La llamaban la reina del ladrillo y la promotora secreta. Alguien incluso escribió: «Felicidades por la casa en la playa, jefa. Cada euro te lo has ganado». Lucía y Carla decidieron salir del auditorio. En un pasillo tranquilo, mientras Lucía guardaba su título en un tubo protector, su teléfono vibró violentamente. Ya no eran notificaciones de me gusta o comentarios. Era una llamada entrante. El nombre de la señora Carmen apareció en grande en la pantalla. Lucía deslizó el botón de rechazar. Inmediatamente, entró una segunda llamada del mismo número. Lucía la rechazó de nuevo. Luego llegó un mensaje de texto de la señora Carmen. Lucía, ¿qué significa esa foto? ¿Y ese anillo de diamantes falso que llevas? No intentes engañarnos. ¿De quién es esa casa? Lucía leyó el mensaje con una sonrisa cínica. El anillo de diamantes al que se refería la señora Carmen era un regalo de graduación que se había comprado ella misma, no su anillo de bodas, que llevaba mucho tiempo guardado en una caja fuerte. Menos de 10 segundos después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era su marido, Javier, quien se suponía que estaba disfrutando de sus vacaciones. Lo rechazó. Javier no se rindió. Las llamadas continuaron, intercaladas con mensajes de texto que revelaban su ansiedad. Lucía, coge el teléfono. ¿De quién es esa casa en Mallorca? ¿A quién le debes dinero? Soy tu marido. Deberías habérmelo contado. No sabes lo que va a pasar. Lucía miró a Carla, quien solo podía negar con la cabeza, incrédula de cómo la indiferencia podía transformarse tan rápidamente en miedo y codicia. Ha comenzado, Carla, susurró Lucía. Su voz era tranquila y controlada. Puede que mi graduación no sea importante para ellos, pero mi dinero sí que lo es. Lucía silenció su teléfono. No respondería hasta que estuviera lista. Dejó que las llamadas perdidas de Javier y la señora Carmen se acumularan en la pantalla, un testimonio silencioso de la ironía de la vida que acababa de dejar atrás. Voy a volver a Madrid esta misma noche, dijo Lucía, pero no a esa casa. Iré directamente al despacho del abogado Herrera.
Lo he citado a primera hora de la mañana. Es hora de empezar la limpieza. No voy a responder a sus mensajes con palabras. Responderé con acciones. Carla le cogió la mano. Sus ojos brillaban con sincera admiración. Realmente te has graduado, Lucía. De todo. Lucía salió por la puerta principal del campus. El sol del atardecer se reflejaba en su toga. No miró hacia atrás. Solo miraba hacia adelante. Hacia Mallorca, hacia su casa de 5 millones de euros que ahora era el centro de atención. Era una nueva Lucía. Y para Javier y la señora Carmen, esto era solo el comienzo de una pesadilla que nunca vieron venir. La corona de su título era solo un símbolo de la verdadera corona de poder que ya llevaba puesta. El regreso de Lucía a su campus fue como un rito de liberación. No solo llevaba su título en la mano, sino también un nuevo manifiesto en su corazón. Carla la acompañaba, mirándola de vez en cuando. Lucía parecía más serena ahora, como si la máscara de paciencia que había llevado durante tanto tiempo se hubiera desprendido, reemplazada por una calma de acero. Se dirigieron al apartamento privado de Lucía, un lugar secreto lejos del radar de Javier y la señora Carmen, desde donde controlaba todo su vasto imperio inmobiliario. Tan pronto como se cerró la puerta, Lucía dejó su toga de graduación en el sofá, respiró hondo y encendió su teléfono, que había silenciado antes. Inmediatamente, la pantalla se llenó de una cascada de notificaciones. 12 llamadas perdidas de la señora Carmen, 7 de Javier, y múltiples mensajes de texto llenos de acusaciones, amenazas y exigencias para que cogiera el teléfono. Lucía dejó que el silencio del apartamento absorbiera ese tumulto digital durante unos minutos. Quería que sintieran la misma ansiedad que ella había sentido cuando la ignoraron durante años. ¿Vas a responder, Lucía?, preguntó Carla. Ten cuidado. Por supuesto, respondió Lucía, bebiendo un sorbo de agua mineral. Pero voy a dejar que se cuezan un poco. Están demasiado calientes ahora mismo. Quiero que estén lo suficientemente ansiosos como para que las palabras Mallorca y graduación ya no tengan sentido en sus cabezas. Exactamente a las 9 de la noche, Lucía decidió que era el momento. Eligió la llamada de la señora Carmen. Lucía activó el altavoz y colocó el teléfono sobre la mesa de mármol. La voz de la señora Carmen estalló de inmediato, aguda y penetrante, rompiendo el silencio del apartamento. Lucía, ¿cómo te atreves a coger el teléfono ahora? ¿Qué significa esa foto de la casa de 5 millones de euros? ¿Has robado dinero de tu empresa? ¿Has malversado fondos? ¿Crees que con el sueldo de una simple delineante puedes permitirte una casa tan lujosa? Lucía dejó pasar la tormenta de palabras sin reaccionar. A su lado, Carla apretaba los puños, conteniéndose para no responder. Después de que la señora Carmen se quedara sin aliento, Lucía finalmente habló. Su voz era baja, fría y sumamente controlada, completamente diferente a la de la nuera que siempre respondía con un sí. Hola, suegra, ¿estás disfrutando de tus vacaciones en Mallorca? Pensaba que estarías disfrutando del ambiente playero, pero veo que has tenido tiempo para preocuparte por mis asuntos. La voz de la señora Carmen se ahogó de inmediato. La ira se transformó en un pánico palpable. No cambies de tema, responde. ¿De quién es esa casa? Lucía, no me mientas. Sé muy bien que no puedes permitírtelo. ¿Seguro que es? ¿Seguro que no es de otro hombre? ¿Has traicionado a Javier? Una acusación interesante, suegra, replicó Lucía, arqueando una ceja. Pero, por desgracia para ti, la casa es enteramente mía, comprada a mi nombre, pagada al contado, y el resultado de mi sangre, sudor y lágrimas durante los últimos 5 años. Una casa de lujo en la playa valorada en 5 millones de euros. Un logro que supongo es tan poco importante a tus ojos como mi máster de hoy. La señora Carmen guardó silencio por un momento. Se oía su respiración agitada al otro lado de la línea. Luego, se escuchó un débil murmullo ansioso, probablemente de ella, y Javier hablando en susurros. Al momento siguiente, Javier le arrebató el teléfono. Su voz era una mezcla de rabia y un miedo palpable. Lucía, ¿qué estás diciendo? No te vuelvas loca. ¿Crees que soy tonto? Eres solo una empleada de bajo nivel. ¿De dónde has sacado tanto dinero? Ni en tus sueños. Soy tu marido. Incluso si la casa es tuya, por supuesto que es un bien ganancial. Dame las escrituras. Lucía rió amargamente. La reacción de Javier fue exactamente como la había predicho. En lugar de sentirse orgulloso, o al menos disculparse por haberla menospreciado, su marido inmediatamente reclamó sus derechos y su propiedad. Ese es el problema, Javier, dijo Lucía, con un tono deliberadamente compasivo. Siempre pensasteis que Lucía era una empleada de bajo nivel con un sueldo ajustado. Siempre os sentisteis superiores por el legado de vuestra familia. Pero, ¿sabíais que durante todo este tiempo
El dinero que transfería cada mes para vuestros gastos domésticos, para la letra del coche de Javier, e incluso para los tratamientos regulares de tu madre, ¿era solo el sobrante de mi asignación personal? Eran solo las migajas, Javier. Hizo una pausa, preparando el siguiente golpe. El dinero que usé para comprar la casa de Mallorca es el resultado de un gran proyecto inmobiliario que llevé a cabo en secreto. Durante todo este tiempo, he sido la arquitecta y promotora de varios proyectos residenciales de lujo que a menudo aparecen en las revistas de negocios, gestionados a través de la consultora de mi padre. Un silencio sepulcral se apoderó de la línea. La señora Carmen y Javier parecían ahogados por la realidad que Lucía acababa de desvelar. Durante todo este tiempo, habían vivido bajo la creencia de que eran mucho más ricos y superiores. Pero la nuera a la que habían dejado valerse por sí misma, la ordinaria Lucía, era en realidad el gigante financiero que sostenía su estilo de vida. De repente, se oyó a Javier gritar con voz desesperada. «Imposible. Es mentira. Esa casa seguro que la has comprado con un préstamo. ¿Intentas tendernos una trampa? Es una casa piloto, ¿verdad? ¿Solo un piso de muestra para hacerte fotos?» Lucía sabía que Javier y la señora Carmen estaban en la habitación de un hotel de 5 estrellas en Mallorca. Un lugar donde pensaban que podían disfrutar de un lujo mayor que el de Lucía. Irónicamente, cuando Lucía publicó la foto, estaban discutiendo por el precio excesivamente caro del servicio de habitaciones. Si no me creéis, Javier, suegra, revisad de nuevo mis redes sociales. Mirad la sección de comentarios. El señor García, mi cliente, ha dejado un comentario de felicitación. El abogado Montes, un conocido abogado inmobiliario, también me ha felicitado por la ejecución del proyecto de Mallorca. ¿Felicitarían por una casa piloto, Javier? No. Están felicitando por mis activos reales. Lucía enfatizó las palabras activos reales con frialdad. La señora Carmen volvió a coger el teléfono, pero su voz era ronca y contenía un sollozo. Su arrogancia se había hecho añicos. Lucía, hija mía, yo. Pido disculpas por haber hablado tan duramente de tu graduación antes. No era mi intención. Solo estaba preocupada. Eres como mi propia hija. Y sobre esa casa, cariño, si es tuya, ¿no podrías prestárnosla un tiempo? Un matrimonio debería compartirlo todo, ¿no? El drástico cambio de actitud le dio asco a Lucía. Me alegra que finalmente me llames hija, pero me temo que es demasiado tarde, suegra. Mi graduación no era importante. Tus vacaciones lo eran más. Y ahora que ha aparecido una propiedad multimillonaria en Mallorca donde estás de vacaciones, recuerdas que soy tu hija. ¡Qué irónico! Y en cuanto a la casa, suegra, continuó Lucía. La compré mucho antes de casarme con Javier. La preparé para el momento en que tuviera que graduarme de este matrimonio. Esa propiedad es puramente mía. Lo siento, Javier, suegra, no tenéis ningún derecho sobre ella. Ninguno en absoluto. Se oyó de nuevo el grito de Javier, esta vez más histérico. Lucía, voy a volver a Madrid ahora mismo. Hablemos en buenos términos. Cancelaré mis vacaciones. No puedes hacerme esto. Adelante, Javier. Vuelve pronto. Esperaré tu regreso con muchas ganas, respondió Lucía con calma. Mañana por la mañana tengo una cita en Madrid con el abogado Herrera. Es el abogado de la familia que ha gestionado todos mis activos y mi empresa durante este tiempo. Le he pedido que venga antes. Su primera misión será asegurarse de que ni un solo céntimo de mis activos caiga en manos de quienes me menospreciaron. Lucía dejó la última frase suspendida en el aire. Podía imaginar los rostros pálidos de la señora Carmen y Javier al otro lado de la línea. Todos sus planes de vacaciones, su orgullo y su creencia en su dominio financiero se habían hecho añicos por una foto y una llamada telefónica. Así que disfrutad de la noche que os queda en Mallorca. Quizás sean las últimas vacaciones que podáis disfrutar con el dinero que le quitasteis a la persona sin importancia. Lucía colgó. No esperó una respuesta. Su dedo pulsó cruelmente el botón de finalizar llamada. El silencio volvió a envolver el apartamento. Carla miraba a Lucía con admiración. Lucía, has estado increíble. Deben tener la cara pálida ahora mismo. Ya no podrán disfrutar de Mallorca. Su viaje de vuelta a Madrid será un regreso lleno de terror. Carla, dijo Lucía con una mirada fría. No vendrán a abrazarme, sino a luchar por las escrituras de una casa. Y yo estoy preparada. Esta noche, organizaré todos los documentos con el abogado Herrera. Mañana comienza el tercer acto. Lucía se dirigió a su habitación, dejando atrás la toga de graduación en el sofá. El máster era una corona de honor, pero las heridas que habían grabado en su corazón eran el combustible para su revolución. Se había graduado en la universidad, y ahora era el momento de graduarse de verdad de una familia que nunca la había respetado. El anuncio de la casa de 5 millones de euros fue solo la primera bomba que había lanzado.
Javier y la señora Carmen ahora tenían que vivir en la pesadilla que Lucía había plantado en sus mentes, una que nunca vieron venir. Tenían que dejar la hermosa Mallorca para volver a Madrid y enfrentarse a su inevitable caída. El vuelo comercial de Palma a Madrid se sintió como un viaje al infierno para Javier y la señora Carmen. Dejaron atrás la belleza de Mallorca, que debía ser un símbolo de lujo y evasión. Ahora se había convertido en un testigo silencioso que marcaba el comienzo de su ruina. La señora Carmen, normalmente elegante y autoritaria, ahora se sentaba nerviosa, secándose el sudor frío de las sienes una y otra vez. Javier, por su parte, que siempre se había sentido cómodo a la sombra del legado de su familia y del apoyo financiero de Lucía, a quien despreciaba, parecía haber perdido el juicio. Durante todo el viaje, no dejaron de discutir en voz baja. A veces, la señora Carmen culpaba a Javier por no supervisar adecuadamente las finanzas de Lucía, mientras que Javier acusaba a su madre de insultar a Lucía con demasiada frecuencia, provocando el rencor de su nuera. En sus mentes, no tenía sentido que la nuera a la que siempre habían criticado y considerado una simple empleada se hubiera transformado de repente en una magnate inmobiliaria. Estaban convencidos de que esto era un malvado plan de Lucía para apoderarse del legado de la familia de Javier, y la casa de 5 millones de euros era solo el cebo. Tenían que arrebatarle las escrituras de inmediato. Tan pronto como el avión aterrizó en Madrid al amanecer, se apresuraron a ir a su casa familiar. Una casa que Lucía había comprado años antes, mucho antes de comprar la de Mallorca. Pero durante todo este tiempo, siempre habían afirmado que era una herencia de la familia de Javier. Querían confirmar que, al menos, esta propiedad seguía bajo su control. Sin embargo, tan pronto como abrieron la puerta principal, una extraña atmósfera los recibió. La casa estaba fría y silenciosa. La ropa y los efectos personales de Lucía, que solían estar ordenadamente dispuestos en el dormitorio principal, habían desaparecido. El armario de Lucía estaba vacío, su escritorio, despejado, solo un silencio espeluznante. Y sobre la mesa del salón había un grueso sobre blanco sin remitente. La señora Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2 documentos. Uno era una notificación de la solicitud de mediación de divorcio presentada por Lucía a través de su abogado. Y el segundo documento era un aviso de retirada de todas las comodidades adicionales. Este documento detallaba que todas las tarjetas de crédito secundarias que Javier y la señora Carmen habían estado utilizando, así como todas las suscripciones premium y seguros que Lucía había estado pagando, quedaban bloqueados y cancelados a partir de ese día. «¡No, es imposible!», gritó histéricamente la señora Carmen, rompiendo el silencio del amanecer. «Lucía se ha vuelto loca. ¿Cómo se atreve?». Javier cogió los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Acababa de intentar usar su tarjeta de crédito para comprar un café en el aeropuerto, pero la transacción fue rechazada. Pensó que era un simple error del sistema, pero ahora todo estaba claro. Lucía había cerrado todos los grifos financieros. Durante todo este tiempo, Javier había vivido de las asignaciones y comodidades que Lucía pagaba en secreto. Su sueldo de oficinista apenas alcanzaba para pagar la factura de la luz de esa enorme casa de la herencia. «Mamá, tenemos que contactar a nuestro abogado inmediatamente. Tenemos que averiguar qué está planeando Lucía. No podemos dejar que se quede con la casa de Mallorca. Es nuestro patrimonio, mamá». «Tenemos que decir que todos sus bienes son gananciales», dijo Javier, agarrándose la cabeza y empezando a caminar de un lado a otro, presa del pánico. «¿Un abogado?», rió amargamente la señora Carmen. «¿Tenemos un abogado, Javier? El único que conocemos es el que usó tu padre para tramitar unos falsos papeles de herencia. No tenemos un abogado del nivel que tiene Lucía. Mira, usa el nombre de un tal Herrera. Es un abogado de un gran bufete corporativo. ¿Cuánto costará contratarlo, Javier?». El caos en la casa se intensificó. Se dieron cuenta de lo vulnerable que era su posición. Durante todo este tiempo, habían vivido en una fantasía de lujo financiada por la nuera, a la que habían insultado profundamente. En medio del pánico sonó el teléfono de la señora Carmen. Era su sobrino, Marcos, que siempre se entrometía y se sentía con derecho a opinar sobre los asuntos familiares. Marcos era un influencer que vivía principalmente de colaboraciones y siempre le pedía dinero prestado a la señora Carmen. «Hola, Marcos. ¿Has visto la publicación de Lucía?». Fue directa al grano la señora Carmen. Marcos parecía sorprendido al otro lado de la línea. «Claro, tía. Ha causado un gran revuelo entre los promotores inmobiliarios. Todo el mundo se pregunta quién es la reina L. Por los comentarios la llaman arquitecta. Tía, ¿es real esa casa de 5 millones de euros? He oído que está en la zona más exclusiva de Mallorca. ¿Estáis tú y el primo Javier allí? Quiero ir, tía. Quizás pueda conseguir alguna colaboración publicitaria con esa casa».
Los comentarios de Marcos avivaron aún más la ira de la señora Carmen. Ahora se daba cuenta de que todo el mundo miraba con envidia a Lucía, no a ellos. No digas tonterías, Marcos. Solo quieren llamar la acción. Seguro que Lucía está endeudada hasta el cuello. Tienes que usar tus contactos de influencer para averiguarlo, Marcos. Averigua quién es este abogado Herrera. Y, Marcos, ¿tienes algo de efectivo? Lucía ha bloqueado las tarjetas de la tía. Necesito dinero en efectivo urgentemente. Marcos, conocido por ser tacaño, inmediatamente buscó una excusa. Qué faena que te hayan bloqueado las tarjetas, tía. Yo también estoy muy justo de dinero ahora mismo. Es fin de mes. Además, tú y el primo Javier sois ricos. ¿Por qué necesitáis que os preste dinero? La señora Carmen apretó los dientes. Se dio cuenta de que cuando necesitaba ayuda, ni siquiera sus parientes más cercanos se preocupaban por ella si no era por su dinero. En otro lugar, en su apartamento secreto, Lucía estaba sentada tranquilamente en su mesa de trabajo con el abogado Herrera. El señor Herrera era un hombre de mediana edad, tranquilo e inteligente, que había gestionado todos los documentos y la empresa de construcción secreta de Lucía bajo una segura protección legal. He preparado todos los documentos, señora Lucía, dijo el abogado Herrera, organizando ordenadamente los archivos inmobiliarios. Todos los bienes que adquirió antes del matrimonio, incluida la casa familiar donde viven actualmente, y la recién comprada en Mallorca, están perfectamente protegidos por el acuerdo prenupcial que usted redactó. El mismo acuerdo que ellos ignoraron durante todo este tiempo. No podrán reclamar ni un solo céntimo. Lucía asintió. Bien. Abogado Herrera. El primer paso se ha ejecutado. Han vuelto a Madrid en pánico y sin un euro. Ahora intentarán reclamar la casa de Mallorca como bien ganancial. Quiero que en la primera mediación de mañana les demuestre que el dinero del que han estado disfrutando no provenía de mi sueldo. Quiero que se den cuenta de que todo era una asignación de los beneficios de mis inversiones. Quiero que se den cuenta de lo insignificantes que son frente a mis verdaderos activos. Una estrategia brillante, señora Lucía. Durante todo este tiempo, la consideraron una nuera corriente. En cuanto les mostró la corona de los 5 millones de euros, su orgullo se derrumbó de inmediato. Es una guerra psicológica muy efectiva. La elogió el abogado Herrera. Lucía continuó con una instrucción crucial. Abogado Herrera, quiero que envíe a un notario a la casa familiar de inmediato. El notario pegará un aviso en la puerta de que la casa será embargada en breve. No para mí, sino para un nuevo proyecto de desarrollo. No mencione mi nombre, abogado. Hágales creer que un tercero intenta quedarse con la casa. Deje que entren aún más en pánico. El abogado Herrera sonrió levemente. Una medida muy cruel, señora Lucía, pero la ejecutaré. En 24 horas, la señora Carmen y el señor Javier verán ese cartel de advertencia. Causará un caos total. De vuelta en la casa familiar, la señora Carmen y Javier todavía lidiaban con la amarga realidad de que todas sus tarjetas estaban bloqueadas. Estaban hambrientos, cansados y ahora tenían que enfrentarse a la posibilidad de un divorcio y un reparto de bienes. Tenemos que cancelar esa demanda, Javier, gritó la señora Carmen. Llama a Lucía rápido. Suplícale. Dile que te arrepientes. No podemos vivir sin ella. ¿Quién va a pagar las facturas de la luz, el agua y las letras atrasadas de tu coche? Javier cogió el teléfono con manos temblorosas. Llamó a Lucía varias veces, pero ella no contestó. Le envió mensajes de texto suplicantes, con falsas disculpas, intentando convencerla con palabras dulces que nunca antes le había dicho. La señora Carmen se acercó, con un miedo genuino en los ojos. Javier, envíale un mensaje de voz. Dile que la quieres. Dile que estás orgulloso de su máster. Dile que es la única. Di lo que sea, Javier, antes de que sea demasiado tarde. Javier grabó un mensaje de voz. En él, su voz sonaba ansiosa y suplicante, muy lejos de la arrogancia que solía mostrar. Le rogó a Lucía que volviera, prometió cambiar, juró respetar su graduación y su carrera. El mensaje sonaba como la última plegaria de un hombre que se ahoga. Sin embargo, Lucía, concentrada en trazar su estrategia con el abogado Herrera, vio la notificación del mensaje de voz y sonrió con frialdad. Las falsas disculpas ya no funcionaban. Ya había escuchado suficientes mentiras y promesas vacías. A la mañana siguiente llegó el caos que Lucía deseaba. Fue cuando la señora Carmen intentaba pedirle dinero prestado a un vecino para el desayuno y Javier trataba de contactar con la comisaría para denunciar la desaparición de Lucía, un esfuerzo inútil ya que Lucía ya había dejado los papeles de la mediación. Un coche negro de alta gama se detuvo frente a su casa. Un notario de rostro serio bajó del coche, acompañado por 2 hombres corpulentos. Se dirigieron directamente a la valla de la casa y colocaron un gran cartel de advertencia rojo que decía: Aviso de embargo provisional. Proyecto de desarrollo inmobiliario.
Toda la propiedad será recuperada en 100 días hábiles. La señora Carmen, que acababa de regresar con el rostro agotado, vio el cartel. No era un simple papel, sino una sentencia de muerte para su arrogancia. El cartel parecía burlarse de ellos, gritando que la casa de la herencia de la que tanto se enorgullecían pronto desaparecería. Sería demolida para formar parte del proyecto de otro promotor inmobiliario. No sabían que esa promotora era la propia Lucía. «No, esto no puede ser», gritó histéricamente la señora Carmen, corriendo hacia el cartel e intentando arrancarlo con sus propias manos. «Esta casa es una herencia. No tenéis derecho. ¿Quiénes os creéis que sois?» El notario se limitó a señalar el cartel sin expresión. «Solo cumplimos con nuestro deber, señora. Si tiene alguna objeción, contacte con su abogado». Javier salió y vio el cartel. Su rostro palideció al instante. Se dio cuenta de que después de la partida de Lucía, la casa en la que vivían era ahora un objetivo. Era un desastre doble. El divorcio de la rica nuera Lucía y la pérdida del único activo que les quedaba y que consideraban su pilar. Se desató el caos total, tal como Lucía lo había planeado. Mientras la señora Carmen y Javier estaban sumidos en un pánico absoluto frente al cartel de embargo, Lucía se sentaba tranquilamente en la sala de juntas de Herrera, Asociados, uno de los bufetes de abogados corporativos más respetados de Madrid. La vista de la bulliciosa ciudad desde el piso 50 no lograba distraerla. Frente a ella, el abogado Herrera, impecablemente vestido con un traje de negocios, organizaba los documentos legales que serían las armas de Lucía en esta guerra. «He ejecutado sus instrucciones, señora Lucía», dijo el abogado Herrera con una leve sonrisa. «El cartel de advertencia de embargo ha sido instalado en su residencia. El notario y mi equipo desempeñaron su papel a la perfección. El cartel utiliza el logotipo de una empresa de construcción ficticia, recién creada y bajo su control. Están convencidos de que un tercero intenta comprar su terreno». Lucía cerró los ojos por un momento. Podía imaginar las escenas de histeria que se desarrollaban en esa casa. Ese cartel rojo no era una simple amenaza, sino un reflejo de lo frágiles que eran los cimientos de una vida construida sobre mentiras y arrogancia. «Bien, abogado Herrera», dijo Lucía. «El pánico es mi mejor arma ahora mismo. Estarán ocupados contratando a un abogado e intentando averiguar quién es el promotor detrás de ese cartel. No podrán centrarse en la demanda de divorcio». «Exactamente», replicó el abogado Herrera. «Y he presentado al juzgado una solicitud de bloqueo provisional de todos los activos no líquidos del señor Javier, incluidas sus pequeñas acciones en la empresa de su padre y el acceso a sus depósitos. Realmente se sentirán asfixiados». Lucía asintió con satisfacción. Esta restricción financiera era una medida decisiva. Durante todo este tiempo, Javier y la señora Carmen habían vivido asumiendo una riqueza inagotable. Nunca habían gestionado el dinero. Solo lo habían gastado. «Ahora centrémonos en la mediación de mañana», solicitó Lucía. «Quiero que esa reunión se celebre aquí, en su despacho. Me dará una ventaja psicológica, y no quiero que Javier y la señora Carmen traigan a su propio abogado. Déjelos luchar solos, abogado». «Eso está confirmado. Según el procedimiento de la primera mediación, se les ha solicitado que vengan solos o acompañados de un asesor legal. Envié una nota indicando que esperaba que la reunión fuera informal y que asistieran sin un gran equipo de abogados», explicó el abogado Herrera. Por supuesto, era un pequeño truco para que vinieran sin una fuerte protección legal. «Seremos la parte mejor preparada». Lucía abrió una pequeña memoria USB que había mantenido celosamente guardada. En su interior, había datos detallados de cada transferencia financiera que había realizado durante su matrimonio. No solo las transferencias mensuales para los gastos del hogar, sino también los pagos de las facturas de la tarjeta de crédito de la señora Carmen, las letras del coche de Javier, e incluso el pago de las costosas clases de golf y reuniones sociales de la señora Carmen. Lucía había guardado todas estas pruebas en un libro de cuentas, Ledger, muy detallado. «Este es el núcleo de mi sorpresa, abogado Herrera», dijo Lucía. «Quiero que mañana, en la mediación, les muestre este libro de cuentas. Quiero que sepan que el dinero que pensaban que era el apoyo de una nuera ordinaria era en realidad una donación caritativa de una CEO secreta. Quiero que recalculen cuánto dinero han gastado insultando a su benefactora». El abogado Herrera echó un vistazo a los datos y se sorprendió. «Señora Lucía, estas cifras son enormes. El total supera los ingresos de 10 años del señor Javier. Es usted un genio de la planificación financiera y legal. No solo se arrepentirán, sino que se sentirán avergonzados y estúpidos». Mientras Lucía, desde las alturas de esa lujosa oficina, trazaba su estrategia de guerra, Javier y la señora Carmen pasaban una noche terrible en la casa, que ahora parecía una prisión.
Intentaron contactar con todos sus conocidos, todos sus parientes, todos sus amigos de negocios, pero fue en vano. Nadie prestaría una gran suma de dinero a una pareja con un cartel de embargo en la puerta de su casa. Su reputación ya estaba por los suelos. Marcos, el sobrino de la señora Carmen, vino a casa, no por compasión, sino para ver hasta dónde llegaba el drama. Vio el cartel rojo y, lejos de compadecerse, lo grabó en secreto para su contenido personal. «Vaya, la cosa está seria, tía», dijo Marcos, fingiendo preocupación mientras sostenía la cámara de su móvil. «¿Quién se atreve a embargar la casa de una familia tan rica como la nuestra? ¿No conoces a ningún alto funcionario, tía?» La señora Carmen perdió la paciencia y le gritó a Marcos. «No grabes, Marcos. ¿No ves que tu tía está en apuros? Solo te preocupas por tu contenido. Por Dios, tía, esto es material de contenido. Si quieres que te ayude, puedo hacerlo viral. Así podríamos conseguir donaciones. Además, tú y el primo Javier sois ricos. ¿Por qué necesitáis que os preste dinero? Revisa de nuevo dónde ha escondido el dinero Lucía», dijo Marcos sin ocultar su codicia. Javier, que estaba sentado en el sofá con el rostro sombrío, recordó algo de repente. Dinero. «Lucía tiene una cuenta de ahorros. Dijo que era el dinero que sobró de los gastos de la boda. Siempre dijo que nunca debíamos tocarlo». La señora Carmen se emocionó al instante. «¿Dónde está Javier? Vamos a cogerlo rápido, antes de que ella también lo bloquee». Los dos buscaron apresuradamente una pequeña caja fuerte en la habitación donde Lucía guardaba sus documentos y joyas. Forzaron la caja fuerte. Dentro no había dinero en efectivo, solo algunas joyas de imitación y una vieja libreta de ahorros. Cuando la señora Carmen abrió la libreta, el saldo era de solo 30 euros. Debajo de la libreta había una pequeña nota de Lucía. «El depósito ya lo he retirado, suegra, y el dinero restante lo he transferido a una cuenta benéfica. Disfrutad de los 30 euros de saldo. Es el dinero más valioso que he ganado, no como promotora, sino vendiendo galletas que hice yo misma. Espero que aprendáis lo que se siente al esforzarse». La señora Carmen gritó desesperada. Javier se desplomó en el suelo, sin fuerzas. Esa nota fue un golpe lo suficientemente fuerte como para reducir su orgullo a cenizas. Lucía no solo se había llevado su dinero, sino que los había humillado de la manera más dolorosa, comparando sus ingresos con las ganancias de la venta de sus galletas. Al día siguiente, la señora Carmen y Javier llegaron al despacho del abogado Herrera. Vinieron en un coche prestado, con un aspecto muy alejado del lujo. Fueron recibidos en una sala de mediación fría y formal. Lucía ya estaba sentada allí. Vestía un elegante traje de negocios, acompañada por el abogado Herrera, y lucía sutilmente la corona de una sonrisa victoriosa. Lucía no los saludó, solo los miró con una expresión impasible. Comenzó la mediación. Javier y la señora Carmen atacaron de inmediato. «Lucía, no puedes hacernos esto. No puedes bloquear mis tarjetas. Soy tu marido», gritó Javier. «La casa de Mallorca es un bien ganancial. La comprasteis cuando estábamos casados», añadió la señora Carmen con voz exigente. El abogado Herrera deslizó frente a ellos los documentos del libro de cuentas, impresos en un grueso fajo. «Cálmense, señor Javier, señora Carmen. Hablemos basándonos en datos y hechos legales. En cuanto a la propiedad de Mallorca, fue comprada al contado por la señora Lucía antes de casarse con el señor Javier. Las escrituras de propiedad son claras. Es un bien privativo puro de la señora Lucía. Y en cuanto al bloqueo de las tarjetas, continuó el abogado Herrera, abriendo el libro de cuentas de Lucía. Les ruego que miren esta partida. Es el importe total que la señora Lucía ha pagado a sus cuentas durante los 5 años de matrimonio. El total asciende a 215.000 euros. Estos fondos se utilizaron para pagar todo su estilo de vida, las facturas de las tarjetas de crédito, las letras del coche, e incluso las vacaciones que acaban de cancelar en Mallorca. La señora Carmen y Javier se quedaron en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par ante esa cifra astronómica. «Lo que deben saber», continuó el abogado Herrera con un tono afilado, «es el origen de estos fondos. No proceden del sueldo de la señora Lucía. Todo esto eran beneficios generados por la señora Lucía a través de su propia empresa de promoción inmobiliaria. En otras palabras, la señora Lucía, a quien consideraban pobre e insignificante, era su principal fuente financiera. Vivían en el lujo gracias a la caridad y la generosidad de la señora Lucía. En nuestro libro de cuentas, a esto lo llamamos Fondo Social Familiar. La declaración del Fondo Social Familiar hizo añicos el orgullo de la señora Carmen y Javier hasta el punto más bajo. Se dieron cuenta de que no solo habían perdido a Lucía, sino también su dignidad frente a este prestigioso abogado. Ahora sabían que no tenían derecho a exigir nada, porque eran los beneficiarios de la caridad de la persona a la que más habían insultado.
El rostro de Javier se puso pálido y la señora Carmen bajó la cabeza. No se atrevía a mirar los ojos tranquilos y victoriosos de Lucía. Este fue el momento del primer embargo real. No el embargo de la casa, sino el embargo de su fantasía de riqueza. El shock y la vergüenza de la señora Carmen y Javier en la sala de mediación del despacho del abogado Herrera no duraron mucho. Después de tragar la amarga píldora de la revelación del Fondo Social Familiar, sus viejos instintos de supervivencia y codicia resurgieron. No podían aceptar el hecho de que estaban equivocados, que eran los pobres, y que Lucía era una elegante magnate inmobiliaria. Javier, con la voz temblorosa pero cargada de amenaza, intentó darle la vuelta a la situación. «Espera un momento, Lucía. No puedes reclamar todo este dinero como tuyo. La mayor parte del dinero que pagaste era una compensación, no una donación». «¿Qué compensación, Javier?», preguntó Lucía, todavía con un tono frío. «Una compensación por el esfuerzo de estar casada contigo y soportar todas las deudas y el lujoso estilo de vida de tu madre». La señora Carmen, acorralada, recordó de repente la última carta que le quedaba, la falsa historia de la herencia. Era una historia que había usado durante todo este tiempo para sacar más dinero a Lucía. «No seas arrogante, Lucía. ¿Lo has olvidado? Parte del dinero que ganaste era dinero que tenías que devolvernos. Era el dinero que te prestamos como capital inicial para tu negocio. Era la herencia del padre de tu marido, que usaste para comprar la casa de Mallorca», gritó la señora Carmen, señalando a Lucía con manos temblorosas. «Sí, mi madre tiene razón», aprovechó Javier la oportunidad. «Tienes que devolver el dinero que pediste prestado de la herencia de mi padre. Es nuestro derecho. El dinero que gastaste en Mallorca no es un bien personal. Debería haber entrado en mi cuenta». El abogado Herrera, que había previsto este movimiento desesperado, sonrió levemente. Carraspeó y miró a la señora Carmen con la mirada afilada de un abogado experimentado. «Señora Carmen, señor Javier», dijo el abogado Herrera. «Hablemos con pruebas. Afirman que la señora Lucía tiene una deuda en forma de préstamo de herencia. ¿Podrían presentar un contrato por escrito o, al menos, una prueba de transferencia y el importe exacto del préstamo de capital inicial que le proporcionaron a la señora Lucía?» La señora Carmen se quedó en silencio. Por supuesto, no había pruebas. La historia era una invención que había creado al principio del matrimonio para presionar a Lucía. «Ese contrato fue hace mucho tiempo. Abogado», se excusó la señora Carmen. «De todos modos, le proporcionamos el capital inicial para su negocio, y tenemos derecho a una parte de los beneficios». Lucía, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. «Un préstamo de capital inicial, suegra, la herencia del padre de Javier, lo recuerdo muy bien. Al principio del matrimonio, yo era una arquitecta freelance que acababa de empezar. Lo único que recibí de usted no fue financiación, sino duras críticas. Construí mi imperio inmobiliario con mi propio sudor, a través de un préstamo bancario oficial a mi nombre y sin ninguna garantía familiar». Lucía miró entonces directamente a la señora Carmen. «Al contrario, usted me debe mucho más a mí, aunque no sea en forma de un préstamo oficial». El abogado Herrera deslizó otro documento sobre la mesa. Era un registro de transacciones de las veces que la señora Carmen le había pedido dinero a Lucía, extraído de conversaciones de WhatsApp y registros bancarios. «Aquí están las pruebas. Durante 5 años, la señora Carmen le solicitó repetidamente fondos a la señora Lucía por diversas razones. Gastos médicos urgentes, inversiones repentinas en oro, e incluso donaciones sociales repentinas. El importe total de estos fondos solicitados asciende a casi 45,000 euros. El abogado Herrera hizo una pausa para que la cifra calara. Pero la señora Lucía sabía muy bien que la señora Carmen tenía hábitos poco saludables, y también sabía que este dinero no se utilizó para las cosas que la señora Carmen mencionó. Lucía intervino. Su mirada atravesó el núcleo del miedo de la señora Carmen. «Basta. Suegra. Acabemos con este drama. Sé que todo el dinero que me pediste con el pretexto de gastos médicos urgentes e inversiones en oro, lo usaste para pagar tus deudas de juego online y en tus lujosas reuniones sociales». Esa revelación dejó a la señora Carmen atónita. Su rostro palideció al instante, sus ojos se abrieron de par en par por el miedo, y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Su secreto más oscuro, el mal hábito que una vez había dilapidado la fortuna de su marido, acababa de ser completamente expuesto frente a Javier y un prestigioso abogado. Javier se volvió hacia su madre con los ojos llenos de preguntas. «¿Juego online, mamá? ¿Es verdad, mamá?» La señora Carmen no pudo responder. Solo pudo negar con la cabeza, impotente. Lágrimas de miedo comenzaron a correr por sus mejillas. La arrogancia de la señora Carmen, que había sido su escudo durante todo este tiempo, ahora estaba completamente destrozada. No tenía miedo de perder el dinero de Lucía.
Tenía miedo de que Javier descubriera la verdad de que sus malos hábitos habían llevado a su familia a la bancarrota una vez. La señora Lucía no solo tiene pruebas de las transferencias de fondos de su cuenta a la de la señora Carmen, continuó tranquilamente el abogado Herrera. También tenemos datos de mensajes de voz que le envió a una amiga en los que menciona claramente que necesita dinero urgentemente para pagar sus deudas en las mesas de juego. Señor Javier, ¿es esta la herencia familiar que dice tener derecho a reclamar? ¿O es un agujero negro financiero que su nuera ha estado tapando durante todo este tiempo? Javier miró a su madre con profunda decepción. Las mentiras que la señora Carmen había construido durante todo este tiempo sobre la pasada gloria de su familia ahora se hacían añicos. Javier se dio cuenta de que no solo Lucía los había insultado, sino que su propia madre los había estado engañando y dilapidando la fortuna que les quedaba. Lucía entonces presentó sus condiciones. Si todavía afirmáis que tenemos un préstamo de herencia, demostradlo en los tribunales. Pero recordad, en el momento en que presentéis esa demanda, haré públicas todas estas pruebas de transferencia. Me aseguraré de que todos los amigos de la alta sociedad de mi madre, todos los colegas de Javier y todo el mundo fuera sepa a dónde fue el dinero que les di. Dejaré que el público juzgue quién merece la herencia y quién merece compasión. Esa amenaza de humillación pública funcionó. Para la señora Carmen, la reputación social lo era todo. Aunque fuera una reputación falsa, temía más perder la cara que perder el dinero. La señora Carmen finalmente se rindió. Le susurró a Javier. Javier suspiró profundamente y miró a Lucía con un odio mezclado con desesperación. Está bien, Lucía, la voz de Javier era apenas audible. Retiraremos la demanda del préstamo de herencia, pero retira la demanda de divorcio. Cambiaré. Trabajaré duro. Yo. Lucía negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Javier. El tiempo para el arrepentimiento ya pasó. Elegiste Mallorca el día de mi graduación de máster cuando yo llevaba mi corona académica. Ahora he conseguido una corona más grande, mi libertad de ti y de tu madre. Esta demanda de divorcio nunca será retirada. La mediación de ese día no terminó en reconciliación, sino en la derrota total de la señora Carmen y Javier. Salieron del despacho del abogado Herrera sin fuerzas. No solo habían perdido el derecho a los bienes de Lucía, sino también su último pilar, la ilusión de que eran la parte rica y respetada. Detrás de las puertas de cristal del despacho del abogado Herrera, Lucía sabía que la verdadera guerra acababa de empezar, y esta vez lucharía por su divorcio y por la dignidad que le habían robado durante tanto tiempo. Después de la humillante derrota en el despacho del abogado Herrera, la señora Carmen y Javier volvieron a casa con el corazón destrozado. No solo habían fracasado en su intento de obtener reconocimiento sobre los bienes de 5 millones de euros de Lucía, sino que también habían perdido su orgullo ante ese famoso abogado. La señora Carmen todavía estaba en estado de shock. La vergüenza de que su adicción al juego online fuera expuesta era mucho más dolorosa que la pérdida financiera. Javier, por su parte, ahora comenzaba a culpar a su madre de todas las mentiras y la destrucción que había ocurrido. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras mentido sobre la herencia y no hubieras gastado el dinero en juegos de azar, quizás Lucía nos habría perdonado, la acusó Javier, que ahora se atrevía a gritarle a su madre. Cállate, Javier. Tú también tienes la culpa. Fuiste tú quien trabajó perezosamente y menospreció a tu esposa. ¿Crees que si hubieras seguido dependiendo del dinero de Lucía mientras la insultabas, ella habría aguantado? Replicó la señora Carmen. Sus lágrimas se habían secado de rabia. En medio de la pelea, el cartel rojo de embargo en la valla de su casa volvió a llamar su atención. Se dieron cuenta de que sus peleas no solucionarían el problema. La amenaza de perder la casa era un problema que debían resolver de inmediato. Tenían que demostrar que la casa era suya, la legítima herencia de la familia. Pasaron la noche buscando desesperadamente entre viejos documentos para encontrar una prueba de propiedad legal. Pero lo único que encontraron fueron viejos documentos financieros que mostraban que la casa se había comprado a plazos y que la última cuota la había pagado Lucía hacía 2 años. Incluso las escrituras de la casa estaban registradas a nombre de Lucía, como ella había afirmado. Durante todo este tiempo, solo habían disfrutado de la casa sin una fuerte propiedad legal. Al amanecer, la señora Carmen y Javier se despertaron con fuertes golpes y un alboroto fuera de la casa. Pensaron que era un simple guardia o el cartero. Pero el ruido se hizo cada vez más fuerte, seguido de los gritos de los vecinos. La señora Carmen se apresuró a abrir la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Frente a su casa, había varios camiones grandes con el nombre de una empresa de transporte y logística de lujo. Un grupo de empleados con chaquetas oficiales, acompañados por el mismo notario de ayer y varios agentes de seguridad, estaban frente a la puerta principal. Uno de los empleados sostenía un gran cartel que decía:
Aviso de ejecución de desalojo y recuperación de activos de la empresa. El propietario está obligado a desalojar el lugar en 3 horas. ¿Qué es esto? Esto no es un embargo, es un desahucio, gritó Javier bajando las escaleras corriendo. Javier abrió la puerta principal y se encontró con el mismo notario inexpresivo que había conocido el día anterior. Señor Javier, somos del equipo legal del equipo de desarrollo, dijo el notario. Le dimos un aviso de embargo provisional. Como no hubo una objeción legal válida, procederemos a la fase de ejecución de desalojo. Este terreno será pronto demolido para un proyecto de construcción. Recoja sus efectos personales de inmediato. Estás loco. Esta casa todavía está habitada. No puedes hacer esto sin más, gritó Javier, intentando bloquear la puerta. Tenemos una orden judicial oficial que establece que este terreno es una propiedad que debe ser desocupada por interés público y para un proyecto de desarrollo, señor Javier, replicó el notario, mostrando un papel sellado. Todos los procedimientos se ajustan a la ley. Si interfiere, nos veremos obligados a llamar a la policía por obstrucción a la justicia. La señora Carmen salió. Su rostro estaba pálido. Vio que los vecinos comenzaban a reunirse. Algunos grababan diligentemente con sus teléfonos. La vergüenza era ahora un espectáculo público. No mis cosas, las antigüedades que son la herencia de nuestra familia, gritó histéricamente la señora Carmen, intentando empujar a los empleados que comenzaban a entrar en el salón. Los empleados la detuvieron cortésmente pero con firmeza. Puede recuperar sus efectos personales no permanentes, señora, pero todos los muebles e interiores permanentes de esta casa forman parte de los activos a recuperar. El contrato establecía que la propiedad se había comprado, incluyendo todos los enseres que contenía. La señora Carmen perdió por completo la razón. Intentó salvar los costosos jarrones y cuadros que afirmaba que eran una herencia. Javier corrió a su habitación para coger documentos importantes y se encontró con otra amarga sorpresa. En el dormitorio principal, 3 empleados de logística metían los muebles de lujo en cajas con la inscripción Promociones Alarcón. Promociones Alarcón. El nombre era desconocido, pero a Lucía le sonaba familiar. Por supuesto, eran las iniciales del nombre secreto de Lucía en el mundo inmobiliario. Javier recordó que cuando Lucía compró la casa, insistió en que todos los muebles e interiores de lujo debían pedirse a un proveedor exclusivo. Lucía lo justificó por eficiencia. Resultó que todos esos muebles de lujo tenían una cláusula de propiedad compleja que permitía al propietario recuperar los activos en cualquier momento. Todo eso es mío. Esta mesa, esta cama, no la toquéis, rugió Javier. Uno de los empleados le mostró una pequeña etiqueta debajo de la cama. Lo siento, señor Javier. Esta cama y todos los muebles de esta habitación están registrados como activos de compra a largo plazo de la empresa Alarcón. El propietario ha rescindido el contrato unilateralmente. Solo estamos recuperando los activos, que es el derecho de la empresa. Ahora no solo la casa, sino también la fantasía de todo el lujo que habían disfrutado, era recuperada. En menos de 2 horas, la casa de la que tanto se enorgullecían se convirtió en un espacio vacío, frío y desolado. Jarrones, lámparas de araña de cristal, sofás de terciopelo, todo fue cargado. En medio del caos, Marcos, el sobrino de la señora Carmen, apareció de nuevo. Esta vez no para curiosear, sino para grabar en directo. Se paró al otro lado de la calle y retransmitió en vivo la caída de la familia de su tía. Mirad, amigos. Esta es la tragedia del embargo de una casa de lujo. Se decía que era una herencia, pero al final ha sido recuperada por un misterioso promotor. Esto servirá de lección para aquellos a los que les gusta alardear de una falsa riqueza, dijo Marcos con voz dramática, atrayendo miles de comentarios. La señora Carmen vio a Marcos y se dio cuenta de lo cruel que era el mundo que había idolatrado durante tanto tiempo. Su propio pariente estaba convirtiendo su sufrimiento en un espectáculo. Javier, que ya había perdido la razón, llamó a Lucía varias veces. Esta vez, Lucía contestó. Su voz era tranquila, como si no pasara nada. Lucía ¿qué es ese cartel? ¿Eres tú la promotora? ¿Tú alquilaste todas nuestras cosas? Gritó Javier, llorando de rabia y frustración. ¿Que me he llevado vuestras cosas, Javier? Replicó Lucía. Solo he recuperado lo que es mío. Tú y tu madre dijisteis que mi graduación no era importante, ¿verdad? Así que decidí centrarme en lo que más me importa, mis activos. Esa casa, esos muebles, todo fue comprado con el fruto de mi esfuerzo. Y como ya no me interesa esa casa, decidí vendérsela a una empresa de desarrollo. Pero esa era nuestra casa. Vivíamos allí. Tiempo pasado, Javier. Tiempo pasado. Ahora esa casa es parte de la historia. Disfruta de las vistas desde ese suelo de mármol vacío. Creo que será un buen paisaje para la reflexión,
dijo Lucía. Lucía asestó entonces el golpe final. Por cierto, Javier, le he pedido al abogado Herrera que te envíe una carta oficial. Como ya no tienes una dirección de residencia clara, la audiencia del caso de divorcio se acelerará. Creo que cuanto antes nos separemos, antes podréis tú y tu madre centraros en reconstruir vuestras vidas. Lucía colgó, terminando la conversación con una verdadera sensación de victoria. Sabía que este embargo inesperado era el shock que se merecían. Era la venganza perfecta por su insulto el día de su graduación. Su corona de máster la había defendido, y ahora había recuperado todo el control sobre su vida, esa que ellos habían menospreciado. Frente a la casa, los empleados de logística terminaron su trabajo. La casa estaba completamente vacía. La señora Carmen y Javier estaban ahora en la acera, rodeados de sus pocas pertenencias personales, capturados por las miradas de los vecinos y la cámara de Marcos. Ya no parecían una familia rica. Eran solo dos personas expulsadas de su propia casa, en medio de su completa ruina. Después del humillante desalojo, la señora Carmen y Javier no tuvieron más remedio que quedarse temporalmente en casa de Marcos. Marcos los aceptó solo con la condición de que cubrieran todos sus gastos de manutención. Su sufrimiento se intensificó en ese espacio reducido, sin privacidad y con los constantes comentarios sarcásticos de Marcos. Marcos continuó retransmitiendo en vivo la historia de su caída, ganando una gran audiencia con el drama. Esa mañana, recibieron una carta oficial del juzgado informándoles de que la fecha de la audiencia del caso de divorcio se había acelerado. La carta no solo era una citación, sino también una notificación de que Lucía presentaría testigos clave y nuevas pruebas sustanciales. Esta amenaza sumió a Javier de nuevo en el pánico. Lucía aseguró que tiene otro plan, mamá. No se conformará con echarnos, dijo Javier, agarrándose la cabeza y caminando de un lado a otro. Tenemos que averiguar cuál es su otro gran secreto. Mientras tanto, en el juzgado, Lucía se presentó con un aura de dignidad indiscutible. La acompañaba el abogado Herrera, que llevaba un grueso maletín. A su lado estaba sentada su amiga Carla, actuando como testigo clave. El juez comenzó el juicio preguntando por la causa de la discordia y la separación. Javier, a quien se le permitió hablar sin abogado, intentó jugar la carta de la compasión. «Señoría», dijo Javier con una voz llena de falso arrepentimiento. «Amo mucho a mi esposa Lucía. Esta separación es un simple malentendido. Lucía se puso demasiado sensible porque llegamos tarde a celebrar su graduación de máster. Estamos dispuestos a disculparnos y a volver a vivir juntos». La señora Carmen, sentada detrás, asintió en señal de acuerdo, derramando las lágrimas falsas que había preparado. Sin embargo, Lucía solo sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo siento, señoría. Esta demanda de divorcio no se trata de una celebración de graduación tardía. Es solo la punta del iceberg del insulto, el desprecio y la pérdida financiera que he sufrido durante este matrimonio». El abogado Herrera se levantó entonces. «Señoría, presentaremos pruebas de que el señor Javier y la señora Carmen no solo han cometido un desprecio emocional, sino también financiero y legal. Se demostrará que el señor Javier no ha hecho una contribución financiera significativa, sino que más bien ha sido una carga. Y lo que es más importante, revelaremos un gran secreto de la señora Lucía que se le ha ocultado al señor Javier durante todo este tiempo». El juez concedió el permiso. El abogado Herrera señaló a Lucía. «Señora Lucía, por favor, explique su verdadera profesión y sus bienes». Lucía se puso de pie, sus ojos ahora fijos en el ansioso Javier. «Durante todo este tiempo, el señor Javier y la señora Carmen pensaron que yo era una arquitecta con un sueldo ajustado que trabajaba en una pequeña empresa. Insultaron mi máster diciendo que no era importante. Pero la verdad es, señoría, que no soy una simple arquitecta», explicó Lucía con voz firme. «Soy la consejera delegada, CEO de Grupo Inmobiliario Paramanta, una de las mayores empresas de promoción inmobiliaria de España, centrada en proyectos de infraestructuras residenciales y comerciales de lujo. Paramanta es la empresa matriz que posee muchas filiales, incluida Promociones Alarcón, la promotora que recientemente embargó la casa donde vivía el señor Javier». Esa revelación silenció a todo el tribunal. Javier y la señora Carmen estaban atónitos. El rostro de Javier palideció. Se dio cuenta de que la misteriosa promotora que los había echado era su propia esposa. «Los 5 millones de euros que gasté en comprar la casa de Mallorca», continuó Lucía, «era solo dinero en efectivo, cash PTI, una pequeña suma que aparté de un solo proyecto. Mis activos personales netos, incluidas las inversiones en el extranjero, superan los 300 millones de euros». El juez y todos en la sala estaban conmocionados. Pero el shock de Javier y la señora Carmen fue más profundo. Durante todo este tiempo,
Habían vivido en una pobreza de fantasía frente a la riqueza real. Carla, la testigo, testificó a continuación. Desde el principio, Lucía ocultó su identidad para evitar fricciones con la familia de Javier. Quería que Javier se independizara, pero Javier se volvió más perezoso, y la señora Carmen, más exigente. Solo conocían a Lucía como la nuera a la que podían explotar. La señora Carmen no pudo más. Se levantó y gritó histéricamente. Lucía está mintiendo. Es una astuta. Nos ha ocultado todo esto. Debe compartir sus bienes. Nos ha engañado. El juez calmó inmediatamente a la señora Carmen. El abogado Herrera respondió. Señoría, la señora Lucía no ha engañado. Ocultó su identidad para proteger su privacidad empresarial. Se puede demostrar que todos estos activos, incluido Paramanta, se establecieron antes del matrimonio o con fondos que se originaron puramente de la riqueza anterior al matrimonio. También hemos presentado un acuerdo prenupcial que refuerza esta protección de activos. La demanda de divorcio fue sentenciada. El juez declaró que la discordia era irreconciliable y que el desprecio emocional y financiero cometido por el marido y la suegra era motivo suficiente. La audiencia de ese día terminó con una sentencia no oficial. Lucía pronto se divorciaría de Javier. La revelación de que Lucía era la CEO de una gran corporación destrozó todas las esperanzas de Javier y la señora Carmen. No solo habían perdido el matrimonio, sino también su orgullo, sus bienes y la única y mayor fuente financiera de sus vidas. Salieron del juzgado, ahora completamente sin hogar y pobres, sin siquiera la fantasía de riqueza de la que presumir. Tras la primera audiencia con el veredicto no oficial de divorcio y la revelación de la riqueza de Lucía, Javier y la señora Carmen regresaron a casa de Marcos, en un estado de completa depresión. Ahora no solo estaban avergonzados, sino que también eran el blanco de las burlas de su sobrino Marcos, que en realidad era muy tacaño. Tía, el primo Javier es un inútil, se burlaba Marcos mientras editaba sus videos de retransmisión en vivo. Ser la suegra y el marido de una CEO de 300 millones de euros y acabar desahuciados. ¿Por qué no le pedisteis a Lucía que os diera trabajo en su empresa? Al menos de limpiadores, ¿no? El sarcasmo de Marcos hacía que la señora Carmen se sintiera humillada, pero no tenía fuerzas para contraatacar. No tenían más opción que vivir de gorra allí. Pero sus problemas financieros acababan de empezar. Con todas sus tarjetas bloqueadas y Javier sin recibir ya el apoyo de Lucía, intentaron usar sus propias cuentas bancarias. Lo que no esperaban era que el saldo de la cuenta de Javier, que creían estable, ya se había reducido drásticamente porque Javier y la señora Carmen no habían pagado las cuotas de varios pequeños préstamos a su nombre. Lucía, a través del abogado Herrera, también se había ocupado del caso de juego online de la señora Carmen. Aunque Lucía no presentó una denuncia policial, el abogado Herrera envió una carta de advertencia al banco con el historial de transacciones de la señora Carmen a sitios de juego ilegales. Como resultado, el banco reevaluó la solvencia crediticia de la señora Carmen y Javier. Javier, la letra de tu coche está atrasada. El banco no para de llamarme, gritó un día la señora Carmen. Y los acreedores de las reuniones sociales de lujo, a los que iba a pagar con el dinero de Lucía, ahora me exigen que les pague directamente. Javier palideció. El coche de lujo del que tanto presumía, cuyas cuotas pagaba en su mayoría Lucía, estaba ahora a punto de ser embargado. Sin ingresos adicionales y sin el apoyo de Lucía, no podían hacer frente a los pagos atrasados. En medio de esta ruina financiera, Marcos vio una oportunidad. Vio a Lucía como un atajo hacia la riqueza. Marcos se acercó a Javier y a la señora Carmen con una idea astuta. Tía, primo Javier, escuchadme, dijo Marcos con una voz falsamente dulce. Tengo una idea. No podemos vencer a Lucía en los tribunales. Pero podemos usar el método familiar. Me reuniré con Lucía. Le hablaré sinceramente. Le diré que el primo Javier está profundamente arrepentido y que quiere volver a trabajar con ella en su empresa inmobiliaria. ¿Vas a ayudarnos?, preguntó la señora Carmen con esperanza. Por supuesto. Somos familia, respondió Marcos, aunque su verdadera intención era exigir un puesto de gerente, o al menos, obtener una gran comisión de Lucía. Se imaginaba viviendo a todo lujo en la villa de Lucía en Mallorca. Marcos consiguió la dirección de la sede del grupo inmobiliario Paramanta a través de Carla, con la excusa de que quería entregar una correspondencia importante de Javier. Marcos se vistió con su mejor ropa y llegó a la oficina de Lucía, esperando impresionarla. Sin embargo, en la recepción fue recibido por Carla, que ahora era la directora de comunicaciones de Lucía. Carla miró a Marcos con desprecio. Señora Carla, soy Marcos, el primo de Javier. Me gustaría ver a Lucía, la CEO de esta empresa, dijo Marcos con confianza. Lo sé, señor Marcos, respondió Carla secamente. La señora Lucía no tiene tiempo para verle.
Está ocupada supervisando su último proyecto de miles de millones de euros. Los asuntos familiares ya se han resuelto en los tribunales. Marcos no se rindió. Por favor, señora Carla, vengo como representante de la familia. El primo Javier está muy arrepentido. Quiere que Lucía le dé una segunda oportunidad. Quizás un puesto de gerente en uno de sus proyectos. O al menos, deme a mí un contrato de colaboración para promocionar la villa de Mallorca. Podemos trabajar juntos. Carla rió en silencio. Señor Marcos, ¿una colaboración? Esta empresa no necesita a un influencer con su reputación. Y en cuanto al señor Javier, Lucía ya le dio una oportunidad. El señor Javier eligió ignorarla. Lucía no es una agencia de colocación, es una SEO. Las segundas oportunidades no se aplican en el mundo de los negocios, especialmente después de que usted y su familia la convirtieran en un espectáculo público. Carla asestó entonces el golpe final. La señora Lucía ha visto todas sus retransmisiones en vivo. Usted se ha beneficiado del sufrimiento de la señora Carmen y del señor Javier. Usted no es un salvador. Es un depredador. Esta empresa no hace negocios con gente como usted. Marcos salió de la oficina de Lucía con el rostro rojo de humillación. Había fracasado por completo. No solo fue rechazado, sino que sus astutas intenciones fueron descubiertas por Lucía. Mientras tanto, Javier recibió la notificación de embargo de su coche. Finalmente, el lujoso coche fue embargado por el banco frente a la casa de Marcos. La señora Carmen observó la escena atónita. Todo el lujo del que habían disfrutado ahora había desaparecido por completo. Se dieron cuenta de que no solo habían perdido dinero, sino también a Lucía, el único puente hacia un futuro mejor. Ahora tenían que enfrentarse a la amarga realidad. Eran verdaderamente pobres y estaban arruinados, sin la esperanza de nadie. El tiempo pasó rápidamente hacia la audiencia de lectura de la sentencia de divorcio. Para Lucía, esto era un último trámite formal para obtener su libertad total. Para Javier y la señora Carmen, era el fin de todas sus fantasías. Llegaron al juzgado sin esperanza. Su ropa era modesta. Su espíritu estaba quebrado. Muy lejos de la arrogancia del pasado. Tuvieron que venir desde un humilde piso de alquiler en el que se habían instalado después de ser expulsados por Marcos. El propio Marcos acabó echándolos cuando Javier y la señora Carmen no pudieron pagar ni un céntimo de sus gastos de manutención. La sala del tribunal se sumió en el silencio para recibir la sentencia del juez. Lucía estaba sentada erguida, acompañada por el abogado Herrera. Javier y la señora Carmen estaban sentados en el banquillo de los acusados, con la mirada perdida en el vacío. El juez leyó la sentencia. El tribunal ha decidido estimar la demanda de divorcio presentada por la demandante, la señora Lucía. El matrimonio entre la señora Lucía y el señor Javier queda oficialmente disuelto por causa de discordia continua, desprecio y la inexistencia de armonía familiar. Esa sentencia sonó como una condena a muerte para Javier. No pudo más que bajar la cabeza, aceptando la realidad de que ahora era un hombre soltero, en bancarrota y sin nada. El juez continuó con la sentencia sobre el reparto de bienes. En cuanto a los bienes, el tribunal ha determinado que la mayoría de los activos reclamados por la demandante son bienes prematrimoniales y bienes adquiridos con esfuerzo personal antes y después del matrimonio y están completamente protegidos por el acuerdo prenupcial. El señor Javier no obtendrá ni un solo céntimo de los activos inmobiliarios de la señora Lucía, incluida la Casa de Mallorca y el grupo inmobiliario Paramanta. La señora Carmen, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se levantó de repente. «Pero, señoría, ¿qué hay de la manutención de mi hijo? ¿Cómo vamos a vivir?» El juez respondió con calma. El tribunal, considerando la capacidad financiera del señor Javier, ha decidido eximirle de la obligación de manutención post-divorcio. Se ha tenido en cuenta que se ha demostrado que la señora Lucía tiene unos ingresos y unos bienes muy superiores a los del señor Javier. La señora Lucía incluso ha sufragado voluntariamente todos los gastos de manutención del señor Javier y de la señora Carmen durante años sin exigir ninguna devolución. Determinamos que la señora Lucía ya no tiene ninguna obligación financiera con el señor Javier. La señora Carmen se desplomó. Ahora, su última esperanza de sacar dinero con el pretexto de una pensión compensatoria se había desvanecido. Lucía había cortado todas las vías de dependencia. Después del juicio, Javier y la señora Carmen intentaron acercarse a Lucía en el pasillo. «Lucía, espera», la llamó Javier con voz débil, llena de un tardío arrepentimiento. «Por favor, sé que me equivoqué. Lo lamento de verdad. Me disculpo por menospreciar tu graduación e ignorarte. Por favor, dame un trabajo en tu empresa. Empezaré desde abajo». Lucía se dio la vuelta. Su mirada ya no era de frialdad, sino de alivio. Miró a Javier y a la señora Carmen, que parecían modestos y lamentables.
Tu arrepentimiento llega demasiado tarde, Javier, dijo Lucía con voz firme. El día de mi graduación de máster, cuando obtuve mi corona académica, tú y tu madre me enviasteis un mensaje diciendo que no era importante. En ese momento, decidí conseguir mi verdadera corona, mi libertad. Lucía miró a la señora Carmen. Suegra, todos los insultos que me hiciste, todas las comparaciones que hiciste, ahora se están volviendo contra ti. Te demostré lo importante que era en vuestras vidas, y ahora os he dejado ir. Nos equivocamos, Lucía, susurró la señora Carmen. Lágrimas de sincero arrepentimiento finalmente mojaron sus mejillas. Lo sentimos. Por favor, ayúdanos. Ahora no tenemos nada. Lucía negó con la cabeza. Ya he pagado todas mis deudas con el karma. Os di 5 años para cambiar y respetarme. Pero elegisteis pisotear mi orgullo. Ahora tenéis que asumir las consecuencias por vosotros mismos. Lucía salió del juzgado con la cabeza bien alta, acompañada por el abogado Herrera y Carla. Era oficialmente libre. Javier y la señora Carmen no pudieron más que ver cómo se alejaba la espalda de Lucía. Se dieron cuenta de que no solo habían perdido a una esposa y una nuera, sino también la única llave a la prosperidad y la dignidad. Esa sentencia judicial puso fin a su matrimonio, pero fue el comienzo de su arrepentimiento de por vida. Ha pasado 1 año desde que Lucía se divorció oficialmente de Javier. La vida de Lucía brillaba con la misma intensidad que el sol sobre su lujosa villa en Mallorca. Ya no ocultaba su identidad. Ahora desempeñaba su doble papel como CEO de la gigantesca empresa inmobiliaria Grupo Inmobiliario Paramanta y como una promotora visionaria respetada en todo el país. La casa de 5 millones de euros en Mallorca ya no era un simple activo, sino un inspirador campamento base donde se reunía con sus clientes globales y diseñaba el futuro. Había recuperado todo lo que una vez le habían arrebatado: su orgullo, su libertad y su reconocimiento. Carla se había convertido en su mano derecha en la empresa, gestionando todas las comunicaciones y la marca de Lucía, asegurándose de que la inspiradora historia de esta CEO fuera ampliamente conocida. Una tarde, Lucía estaba de pie al borde de la piscina infinita de su villa en Mallorca, disfrutando de la puesta de sol. Recibió la última revista de negocios con su foto en la portada. El titular decía: Lucía, la reina de los 300 millones que eligió la libertad. Justo debajo de la foto, una cita suya. Nunca dejes que nadie determine tu valor, especialmente en el día más importante de tu vida. En la otra punta de Madrid, la vida de Javier y la señora Carmen era el polo opuesto a la de Lucía. Se habían empobrecido por completo. Vivían en un estrecho piso de alquiler que pagaban con el dinero que Javier ganaba haciendo trabajos esporádicos como limpiador. La señora Carmen, acostumbrada a vivir a lo grande, ahora tenía que trabajar duramente como lavandera. Su arrogancia había desaparecido. No solo eran pobres materialmente, sino también socialmente. Marcos, que había intentado aprovecharse de ellos, ahora había cortado todo contacto. Las amigas de la alta sociedad de la señora Carmen se habían alejado todas después de que se revelaran su adicción al juego y sus mentiras financieras. El culmen de su arrepentimiento llegó en el cumpleaños de Javier. No tenían dinero para celebrar. La señora Carmen le regaló a Javier una única vela usada que habían encontrado. «Feliz cumpleaños, hijo», susurró la señora Carmen con una voz llena de tristeza. Javier miró la vela, y luego a su madre, que parecía modesta y agotada. «Lo recuerdo, mamá», dijo en voz baja. «El año pasado, el día de la graduación de Lucía, estábamos aquí pensando que éramos mucho mejores que ella. Menosprecié a Lucía. La eché. Me reí de su máster. Tú también te equivocaste, Javier», lloró la señora Carmen. «Pensé que el dinero que Lucía nos daba era una compensación por vivir de gorra en nuestra familia. Nunca supimos que éramos nosotros los que vivíamos de gorra en su vida. Tiramos un diamante de 300 millones de euros por una fantasía de arrogancia». Javier no pudo contener las lágrimas. Su arrepentimiento era ahora puro, ya sin motivos codiciosos. Se arrepentía no solo de haber perdido la riqueza de Lucía, sino también el amor y la lealtad de la persona que había sido más sincera con ellos. Sabían que, aunque se les diera una segunda oportunidad, Lucía nunca volvería. Tenían que vivir con el eterno arrepentimiento de haber destruido la única oportunidad que tenían de elevar su estatus. Un nuevo final en Mallorca. Lucía terminó el día transfiriendo fondos de forma anónima a un orfanato para niños desfavorecidos. Donó su antigua villa, la que había embargado, la casa donde vivían Javier y la señora Carmen, para convertirla en un refugio para madres solteras y niños abandonados. Había construido un verdadero palacio, no sobre mentiras o arrogancia, sino sobre el orgullo y el logro. En sus manos ahora tenía su título de máster, enmarcado en oro. Demostró que era muy importante, porque fue el catalizador de su renacimiento. Lucía sonrió.
con la hermosa puesta de sol de Mallorca a sus espaldas. Vivía en su palacio, una reina libre y feliz. Ya no necesitaba vengarse, porque la vida ya había impuesto el castigo más merecido a quienes la habían menospreciado. Nunca menosprecies el valor y el potencial de otra persona, especialmente si es alguien que te apoya sinceramente, porque un orgullo pisoteado se convertirá en una corona más fuerte que cualquier oro.